Reciban un cordial saludo. En esta ocasión nos vamos a referir al delito previsto en el artículo 233 del Código Penal colombiano, esto es, a la conducta punible cuyo o que lleva por nomen juris inasistencia alimentaria. Recuerde que si usted requiere la providencia o las providencias que sirven de base para esta exposición, por favor, basta con escribirnos al WhatsApp 316 60 49 159 que nosotros con todo gusto le vamos a compartir las respectivas jurisprudencias. El delito de inasistencia alimentaria se encuentra tipificado, como decíamos, como señalábamos hace unos instantes, en el artículo 233 del Código Penal, Ley 599 de 2000. Dice la norma que el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Destaca la norma que la pena ha de ser de prisión que va en su mínimo de 32 meses hasta los 72 meses como máximo y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa teniendo como víctima o como sujeto pasivo a un menor de edad. Inasistencia alimentaria, que es la más común, inasistencia alimentaria, que es la más normal que se vea en nuestro medio. Respecto de la inasistencia alimentaria, hay que decir inicialmente que si tiene como víctima o como sujeto pasivo de la comisión delictiva a una persona o a alguien mayor de edad, se cataloga como un delito de naturaleza querellable conforme a lo estipulado o a lo previsto en la norma 74 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Ello implica que se requiere la querella de parte como forma de noticia criminal dentro del tiempo establecido, atendiendo factores o atendiendo lo referente a la caducidad y exige que se haya agotado la conciliación preprocesal para que sea prevista en el artículo 522 del Estatuto Procesal Penal colombiano para que sea posible el eventual ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y cuando el sujeto pasivo de la comisión delictiva sea alguien que no ha alcanzado la mayoría de edad, no se requieren dichas condiciones de procesabilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, nada impide que se le dé el tratamiento de un delito querellable en lo particular respecto a la conciliación preprocesal y a la figura del desistimiento, pero
ello en beneficio de ese menor, de ese niño, de esa niña o de ese adolescente que no ha alcanzado la mayoría de edad. Es decir, se puede presentar la conciliación, se puede presentar el desistimiento, pero ello no en favor de la persona del procesado, sino que en beneficio y en favor de los niños, las niñas y los adolescentes que son sujetos de especial protección en nuestra legislación, en el ordenamiento jurídico colombiano. Valga decir que la inasistencia alimentaria, cuando es injustificada, cuando no tiene razón de ser, cuando el sujeto activo de la comisión delictiva tiene cómo cumplir con esta obligación más que legal, obligación moral, es algo completamente reprochable, es algo sucio, es algo feo, es algo, discúlpenme la expresión, frondio en extremo. Dejar sin comer a sus descendientes producto de un capricho o producto de una retaliación en contra de su progenitora o de su progenitor es algo que no es entendible desde ningún punto de vista. ¡Ojo! Siempre y cuando se tenga recursos y forma de cumplir con esa obligación. Y que se haga y que se incurra en la conducta porque palabras más, palabras menos, al sujeto activo o al alimentante se le dio la gana hacerlo. Bueno, pero dejemos ese aspecto aparte y no nos ocupemos de ese punto o de la inasistencia alimentaria desde ese punto, como tampoco de lo referente de si debe o no debe ser delito esto de la inasistencia alimentaria, para entrar en lo que nos corresponde, en lo que nos ocupa y en lo que nos interesa, la inasistencia alimentaria desde el punto de vista jurídico, que se distingue, ha señalado la Corte, por ser un delito de peligro, por cuanto no se requiere la causación efectiva de un daño al bien jurídico protegido. Dice la Corte, valga precisar, corresponde a un interés de tutela supraindividual cuya existencia deriva de la institución constitucional de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, a partir del cual, destaca la Corte, se generan deberes especiales de solidaridad y asistencia entre sus integrantes, como la obligación de amparar mediante la prestación de alimentos. Obligación que, entre otras, deviene de la legislación civil, particularmente de artículo 411 del Código Civil y el 24 de la Ley 1098 del 2006. La Corte dice que la dañosidad social de la conducta, al margen de los perjuicios concretos que puedan producirse en quien se ve desprovisto de alimentos por su alimentante, abro un paréntesis, algo totalmente frondio desde todo punto de vista, siempre y cuando se tengan recursos, cierro este paréntesis, radica en la desestructuración de uno de los componentes esenciales de la familia en tanto institución social, a saber, esto es el deber de asistencia entre
sus integrantes. Y ese deber de asistencia entre los integrantes de la familia es la razón por la cual la inasistencia alimentaria ha señalado la Corte como delito de infracción de deber no se refleja ontológicamente contrastable por los sentidos, sino que se configura en cuanto el titular del deber lo desconoce. Por ello, ha señalado la Corte, aun cuando podría entenderse del tipo que prevé un sujeto activo indeterminado, esto es, que cualquier persona puede incurrir en la obligación, hay que destacar que solo incurre en esto a pesar del sujeto activo indeterminado, pues quien ostente la obligación alimentaria. Este tipo penal es de ejecución permanente y de tracto sucesivo, acota la Corte, dado que se tendrá por cometida mientras que el sujeto activo no cese su conducta negativa. La Corte Constitucional ha puntualizado que la inasistencia alimentaria tiene como fundamento el deber de solidaridad. Ojo, Corte Constitucional, no solamente Código Penal, no solamente Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Fundamento de la inasistencia alimentaria, en voces o a voces de la Corte Constitucional, ese deber de solidaridad que une a los miembros de una familia y como finalidad garantizar la subsistencia de los beneficiarios. Destaca el pronunciamiento de la Corte Constitucional que el bien jurídico protegido con la inasistencia alimentaria o con la penalización de la inasistencia alimentaria no es el del patrimonio económico, sino, como en efecto sucede, el de la familia. Pues, a voces de la Corte, pese a que la obligación finalmente se traduce en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple por defraudar el patrimonio ajeno. Se castiga por faltar a un compromiso nacido del vínculo de parentesco que pone en peligro y en grave peligro, decimos nosotros, la subsistencia del beneficiario y la estabilidad de la familia. Por ello, nos atrevemos a reiterar nada más forondio que la inasistencia alimentaria, nada más forondio que incumplir con esta obligación más que legal, moral, de suministrar alimentos cuando se tiene la forma de hacerlo y no se quiere por razones que no vienen al caso. Conforme a la jurisprudencia que está decantada ya en la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el delito de inasistencia alimentaria se estructura a partir de estos elementos. El primero, la existencia del vínculo o parentesco entre alimentante y alimentado, del cual emana el deber legal de proporcionar alimentos. Deber más que legal, en nuestro criterio, moral de proporcionar alimentos. Como segundo elemento, la sustracción total o parcial de la obligación alimentaria. Que haya una sustracción, sea que ella sea total o que ella sea parcial. Y si hablamos de obligación alimentaria, no pensemos simplemente en el cuentico de suministrar para la alimentación, de suministrar para la comida,
para el desayuno, para el almuerzo, y para que come, y para la lonchera escolar, y las 2 muditas de ropa. Pensemos en lo que comprende la inasistencia alimentaria y la falta del cumplimiento a ese deber legal de suministrar alimentos. Un tercer aspecto o un tercer elemento ha señalado la Corte es la inexistencia, de una justa causa. Es decir, que el incumplimiento no tenga un motivo o una razón que lo justifique, así como se ha señalado, entre otros pronunciamientos, en el radicado 44.758 del 23 de noviembre de 2017. Respecto de esa justificación, hay que precisar, siguiendo a la Corte, que no puede ser de cualquier índole, sino que ha de ser constitucional y legalmente admisible, tanto más cuando la omisión puede afectar los derechos fundamentales de los niños, de las niñas o adolescentes, siendo ellos prevalentes. Recordemos lo dispuesto en el artículo 49 superior, esto es de la Constitución Nacional, y amparados por el principio de interés superior del menor, de que trata igualmente el artículo 9 de la Ley 1098 de 2006, puntualiza la Corte. Frente a ese examen entonces de qué es lo justo o lo injusto de la infracción a ese deber de suministrar alimentos, es fundamental, siguiendo en ello a la Corte, la determinación de las posibilidades fácticas y jurídicas del obligado para suministrar alimentos. Sobre el particular, la Sala de la Honorable Corte Suprema de Justicia, obvio, Sala de Casación Penal, ha precisado que el deber de asistencia alimentaria se establece sobre 2 requisitos fundamentales. El primero de ellos, y más importante, la capacidad económica del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia, sin que ello obviamente implique el sacrificio de su propia existencia. Y un segundo aspecto, la necesidad del beneficiario, en lo que no compartimos muchísimo o que no compartimos tanto, porque vamos entonces a decir que si el beneficiario, manejémoslo por vía de ejemplo, es un niño que por parte de su progenitora o su progenitor, que no incurre en el comportamiento bajo cuyo cuidado está, tiene para dar y convidar, tiene suficiente, tiene hasta, perdónenme la expresión, votar, entonces que por ello, por no existir necesidad del beneficiario, no se va a incurrir en la comisión del delito de inasistencia alimentaria. Nos parece que la situación no es así. Distinto de lo que nos queremos ocupar en este momento, que es la capacidad económica del deudor o la capacidad económica del sujeto activo de la comisión delictiva, que es cualquier persona, como lo decíamos hace un rato, sujeto activo indeterminado, pero indeterminado con una condición, que exista esa obligación alimentaria, sin que esa capacidad económica vaya a implicar el sacrificio obvio de su propia existencia. Aunque diríamos algo, un padre o una madre responsable se quita de su boca el pan para dárselo o para compartirlo, así sea poco, con quienes tienen derecho a ello, más que legal, un derecho moral o un derecho natural. Frente a lo justo o lo injusto
frente a la justa causa, de antaño se ha precisado que con lo de la justa causa se quiere dar a entender que el delito se estructura con el incumplimiento en la prestación de alimentos siempre y cuando se haga sin motivo, sin razón que lo justifique. Esto es el dejar de hacer lo que se debe hacer, tiene que ser infundado, tiene que ser inexcusable. Por eso hablamos de una conducta frondia, sucia, puerca en extremo. La Corte Constitucional ha declarado ajustada a derecho, entre otras en la C-237 del 20 de mayo de 1997, la norma que habla del delito de la inasistencia alimentaria, destacando la constitucional que nunca, en eso estamos de acuerdo, nunca podrá ser responsable de esta conducta o de conducta punible quien incumple con sus deberes determinado o empujado o mediando una justa causa. Si existe justa causa, pues no va a haber inasistencia alimentaria. La carencia de recursos económicos no solamente impide la exigibilidad civil de la obligación, sino la deducción de responsabilidad penal, dado que ha señalado la Corte, siguiendo a la Constitucional, cuando el agente se sustrae del cumplimiento de la obligación, ojo, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no puede o la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad. Esto es de cosecha, obvio, de la Corte Constitucional. En dicho sentido, ha dicho entonces la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la carencia de recursos económicos impide la deducción de responsabilidad penal, dado que si el agente se sustrae del cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, abrimos un paréntesis, esto es nuestro, no porque se le da la gana, no porque quiere, no porque se le antojó, cerramos y continuamos con la Corte, sino por haber mediado una circunstancia de fuerza mayor, como es la carencia de recursos económicos, la conducta de trato no va a resultar punible. Y así se ha dicho desde hace rato, entre ellos en Providencia del 4 de diciembre del 2008 con radicado 28813. Y ello por cuanto señala la Corte y con acierto la punibilidad de la sustracción a la obligación de prestar alimentos no puede transgredir el principio jurídico cifrado en que nadie está obligado a lo imposible. Entiéndase esto, que lo entiendan las mujeres e incluso los hombres que reclaman alimentos para sus hijos. Nadie está obligado a lo imposible. Ahora, algo distinto es que para los hijos con pepita no hay, pero para los hijos con rubielita sí hay. ¿Será que eso es justo? ¿Será que eso es lógico? ¿Será que eso es entendible y atendible como una justa causa para incumplir con la obligación
más que legal, moral de suministrar alimentos? Cada cual lo juzgará y lo analizará dentro del contexto respectivo en que se esté presentando la situación. Hasta aquí, por el momento, con esto de, válgame Dios, de la inasistencia alimentaria. Finalmente, por favor, recuerde usted que Mensaje Jurídico es San Gil y todo el departamento de Santander. Hasta una próxima oportunidad.